Historias y relatos fantásticos. Cada viernes después del colegio, mi vida era una aventura épica. Caminar de Chibayamantay. Unas buenas horas bajo el sol, con mi mochila al hombro y mis sueños de llegar a casa lo antes posible. Pero aquel viernes algo raro pasó. No hubo clases. ¿Por qué? Ni idea. Solo sé que salí temprano. Caminé como un héroe cansado y después de unas 4 horas y una lavada de gato en casa, me tiré en la cama para un pequeño descanso. Y allí empezó todo. Estaba medio adormilado cuando de repente escuché un sonido raro, como si algo pesado estuviera apretando no mi pecho, sino mi conciencia. Abrí los ojos, todo estaba normal, el techo de calamina, la ventana, la puerta, todo estaba en su lugar, pero yo no podía moverme. El sonido se hacía cada vez más fuerte, todo se iba oscureciendo de a poco y de pronto ¡pum! Algo cayó sobre mi pecho. ¿Un monstruo? ¿Un fantasma? No, era mi gato, el héroe involuntario que me salvó de aquel momento raro. Me había quedado adormilado, me había dormido un poco y una pesadilla, dije. Entonces simplemente volví a echarme. Y en un pestañeo todo empezó de nuevo. Esta vez no había gato que me salvara, no podía moverme, me veía todo tal cual. Mi habitación, el techo, la puerta, ¿era un sueño? ¿Una pesadilla? No, era algo más raro, algo que hoy conozco muy bien, la parálisis del sueño. Pero en ese momento pensé, ¿qué era eso? ¿Por qué me pasaba? ¿Y cómo logré superarlo? Hoy te cuento mi experiencia real con la parálisis del sueño, cómo la viví y cómo le dije adiós. Así que quédate hasta el final porque esto se pone interesante. El día que mi gato me salvó de la parálisis del sueño. Esta es una historia real. Era la década de los 80. No había internet, ni celulares, ni Google para buscar. ¿Qué hacer si no te puedes mover y crees que el diablo te visita? La única comunicación con el exterior era la vieja radio, que más bien servía para escuchar huainos que para resolver crisis existenciales. Y ahí estaba yo, un chico de 12 o 13 años, viviendo mi propia película de terror 2 veces por semana. Después de aquella primera vez, la parálisis del sueño se convirtió en mi compañera no deseada. Al principio, mis padres no le dieron importancia. Son solo pesadillas, hijo. Todos lo tenemos, decían mientras yo les contaba con los ojos como platos y el corazón a 1000 por hora. Pero cuando les expliqué que no podía moverme, que veía todo tal cual en mi habitación, pero sentía una presencia oscura, empezaron a preocuparse. Mi madre, en un acto de desesperación, llamó a mi tía, la que leía la coca. Sí, la hoja de coca, no te confundas, no la bebida de Coca-Cola. También consultaron a curanderos y a medio pueblo, hasta que alguien soltó la bomba. «Ángeles caídos», dijo con una voz seria. ¿Qué? ¿Acaso se les quebraron las alas? Pregunté esperando una explicación menos aterradora. «No», respondió. «El diablo, son los diablos los que se te están apareciendo». Y ¡boom! Esa palabra me dejó helado. Si aquello tenía que ver con el diablo, entonces cada vez que entraba en ese estado, sí, le llamaré trance por ahora, mi mente volaba directo al infierno. Imagínate no poder moverte, sentir que algo te observa y de repente 2 ojos rojos brillando en la oscuridad. Para colmo, mi imaginación de adolescente no ayudaba, cuernos tridentes, risas malévolas.
Todo eso pasaba por mi cabeza, mientras el cuarto se oscurecía poco a poco. Cuando lograba despertar, o más bien moverme, porque todo parecía completamente lúcido, estaba sudando como un burro que acababa de cargar una cuesta completa un saco lleno de papas. Y mi familia, en vez de calmarme, me miraba como si estuviera poseído. Mi madre, en un intento heroico, me colgó un rosario al cuello. «Esto te protegerá», dijo con firmeza. Pero yo no me conformé con uno, conseguí 10 rosarios, 10. Dormía como si fuera un sacerdote en entrenamiento, pero la parálisis seguía ahí, fiel a su cita semanal. Eran los inicios de mi adolescencia, y como cualquier chico de esa edad, mis ojos empezaron a fijarse en las chicas. Había una en particular que para mí era la más hermosa del mundo, aunque para el resto del pueblo quizás no fuera tan agraciada, pero ¿qué sabían ellos? Yo estaba templado. Bueno, sí, así le decíamos y así le decimos hasta ahora. El problema era que yo era muy introvertido. No del tipo tímido pero simpático, era del tipo si me hablas me pongo rojo como un tomate y tartamudeo hasta para decir hola. Esto me limitaba mucho con mis amigos y, claro, con las chicas también. Pero bueno, ni hablar. Un día, armado de valor o tal vez de desesperación, decidí hacer algo al respecto. La vi caminando por la misma calle que yo. Era mi oportunidad. Respiré hondo, me acerqué y ella, al darse cuenta, dijo: «¡Uy! Aquí viene el hijo del diablo», exclamó y se fue más rápido que un apurado en día de mercado. Sí, así era mi vida en el pueblo. Todos sabían de mis encuentros con la parálisis del sueño. Claro que nadie sabía que era parálisis del sueño. Y la gente, en su infinita creatividad, había decidido que yo tenía un pacto con el diablo o que estaba poseído por el diablo. Mis pocos amigos me miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Algunos se alejaban, pero los más valientes, o chismosos tal vez, me preguntaban: «Oye, ¿qué se siente tener un pacto con el diablo?». No era chiste, no, era mi realidad, una parte de mi vida que en ese momento hubiera preferido no vivir. Pero ¿sabes qué? Ahora que lo pienso bien, tal vez sí valió la pena vivirlo. ¿Por qué? Pues sigue viendo el video, porque lo que viene te va a sorprender y al final sacarás tus propias conclusiones. Vivía con ese problema y nada parecía funcionar, ni los rosarios, ni las cruces, ni siquiera el sacerdote que vino a casa alguna vez para exorcizarme. Después de mirarme con cara de preocupación, dijo: «Este está poseído, pero se resiste». Genial. No solo tenía al diablo rondando por mi cabeza, sino que además era un rebelde que no quería salir. El sacerdote intentó de todo: agua bendita, oraciones, cruces hechas con la mano, pero nada. Luego vinieron los curanderos, con su látigo bendecido azotando las paredes de la casa, mientras gritaban palabras soeces como «¡Fuera, diablo!» y otras cosas. Porque según ellos, insultar al diablo y azotar las paredes era la mejor manera de echarlo de casa. Parecía más una escena de una película de terror que una solución real. Por si acaso, no te estoy bromeando. Esa fue la manera de curar de muchos tipos de enfermedades, posiblemente brujerías y cosas así por el estilo. Es real. Pero la vida seguía y yo tenía que seguir con el colegio, viviendo en paralelo con el diablo dentro de mí. Me preguntaba: ¿pero por qué a mí? ¿Por qué no al vecino o a la chica que me gustaba? Hasta que un día, hablando medio en secreto y semioculto,
Bueno, para que no se burlen de mí y no me digan que también estaba poseído, pues después de todo en Chivay nadie sabía de eso. Pero como buen introvertido que era, lo hice con calma, algo oculto. Y así di con alguien que sufría lo mismo que yo. El demonio también me visita, me confesó, y fue la primera vez que alguien me entendió de verdad, y lógicamente también fui el primero que lo entendió. A partir de ese momento ya no estaba solo. Descubrimos que no éramos los únicos. Debe de haber más, pensamos, y aunque no teníamos respuestas, al menos teníamos a alguien con quien hablar de lo que nos pasaba. Juntos empezamos a probar métodos para afrontar la parálisis del sueño. Claro, en ese tiempo no sabíamos que era parálisis del sueño. Primero intentamos aguantar la respiración, hasta no poder más. Tal vez así se vaya, pensamos. Luego descubrimos que podíamos parpadear. Oye, debemos parpadear más rápido, nos decíamos entre nosotros, como si fuéramos científicos en un laboratorio de terror. En cierta ocasión decidimos probar algo nuevo. ¿Qué tal si intentamos mover el cuerpo? Ya que no nos hace caso, empecemos por un dedo. Al principio no funcionaba, pero luego cambiamos de táctica. Hablamos y decidimos lo siguiente. ¿Sabes? Tenemos que concentrarnos en un dedo, en cualquiera, pero en un dedo. Todo nuestro pensamiento debe estar dirigido a ese dedo y tenemos que moverla. Pero para ese entonces la presión del demonio era mucho más terrible. Yo al menos veía cómo las cosas se movían a mi alrededor, como si todo se agitara conmigo. A veces sentía que algo me agarraba del cuello, aunque no veía nada. Todo se iba oscureciendo de a poco, hasta que hablando con mi amigo empezamos con eso de concentrarse en un dedo. ¿Qué pasó? Te lo cuento en el siguiente segmento. Aquello de concentrarse en un solo dedo fue difícil al principio. Una cosa es pensarlo y decidirlo, y otra muy distinta es hacerlo. Cuando estás en medio de un sueño o de la parálisis del sueño y sientes que alguien te agarra del pescuezo, en esos momentos de terror te olvidas por completo del dedo en el que querías concentrarte. Pero con el tiempo que teníamos de sobra, los resultados empezaron a llegar. Un día mi amigo se me acercó feliz. ¡Lo logré! ¡Me desperté! Porque logré mover mi dedo. Esa noticia me dio esperanza. Si él podía, yo también. Y así fue. Un día, en medio de la parálisis, logré concentrarme en mi dedo índice. Al principio no pasaba nada, pero luego sentí un pequeño movimiento. Fue mínimo, casi imperceptible, pero fue suficiente para despertarme. Ese fue el principio. La primera piedra, la pequeña victoria contra el demonio que teníamos dentro. Han pasado muchos años desde que logré ayudarme moviendo el dedo para despertarme. Pero para este capítulo ya tengo 17 o 18 años. Sí, para ese entonces ya llevaba más o menos 6 o 7 años lidiando con la parálisis del sueño. Y después de tanto tiempo puedo darte un par de tips que me han servido de mucho. No son soluciones mágicas, pero quizás te ayuden a sobrellevarlo mejor. Primer tips: mover un dedo. Si estás en plena parálisis y sientes que no puedes salir, intenta mover un dedo. No es fácil, lo sé, por experiencia. A veces parece que tu cuerpo está en huelga y tu dedo es el único empleado que no se ha ido a comer. Pero si logras moverlo, aunque sea un poquito, puedes reconectar tu cerebro con tu cuerpo y despertar. Eso sí, no es una solución definitiva, es como reiniciar una computadora. A veces funciona, a veces no, pero al menos es un truco que puede ayudarte a salir del trance. Segundo tip, y este es muy importante. El diablo no es como te lo pintan.
Cuando estás en ese estado, si crees que es el diablo el que te está visitando, tu cerebro te va a mostrar demonios, caras horribles, ojos rojos, cuernos, bestias, todo un catálogo de terror. Pero aquí va la revelación. Primero, si eres creyente, claro, el diablo no es horrible. De hecho, según la Biblia, Lucifer, el nombre del diablo antes de su caída, era hermoso, sabio y lleno de esplendor. Puedes buscarlo en Ezequiel 28, 12 al 17. Y piénsalo, si el diablo realmente quisiera engañarte, ¿crees que lo haría apareciendo como un monstruo de película de terror? Claro que no, él no está para asustarte, está para engañarte, mentirte y hacerte pecar, no asustarte, eso no le conviene. Y para eso no necesita darte pesadillas con cuernos y tridentes. Al contrario, si quiere presentarse, se presentará como algo atractivo, seductor, incluso hermoso, pero nunca asustarte. Porque ¿quién caería en la tentación de algo que parece salido de una película de terror barata? Pues claro que no. Así que, si en tu parálisis ves demonios horribles, recuerda, eso no es el diablo, es tu imaginación jugándote una mala pasada. El verdadero diablo no necesita asustarte, solo necesita que le creas. A mis 18 años, la parálisis del sueño seguía siendo parte de mi vida, pero para ese tiempo estaba convencido de que no era obra del diablo. Eso redujo considerablemente el miedo. Ya no veía monstruos ni sentía que algo maligno me observaba. Ahora solo tenía que lidiar con la inmovilidad, que por sí sola sigue siendo bastante terrorífica, pero al menos sin demonios de por medio. Todo era un poco más llevadero. Hoy ya he pasado los 50 años y he tenido una larga lucha contra lo que ahora se conoce como la parálisis del sueño. No te voy a explicar aquí qué es o en qué momento sucede, porque sinceramente hay mucho en internet sobre eso. Pero si te digo algo, no estoy del todo de acuerdo con eso de que la parálisis solo ocurre durante el sueño REM. En mi caso siempre era casi al inicio del sueño, en ese momento en que tus ojos se apagan y te quedas privado. Algo raro pasaba conmigo, parecía que mi cerebro decidía empezar la fiesta del sueño al revés. En lugar de entrar en REM, después de horas de dormir, yo lo hacía casi de inmediato, especialmente al inicio de la noche o durante una siesta. Era como si mi cuerpo dijera, ¿sueño REM? Pues vamos directo a eso, sin escalas. Y ahí estaba yo, atrapado con esa extraña mezcla de estar medio despierto y medio dormido. Por favor, si quieres saber qué es el REM en la parálisis del sueño, puedes buscarlo en internet. Aquí lo haría demasiado largo. Pero vamos a lo puntual. ¿Cómo lo vencí? Bueno, después de reducir el miedo a los demonios, gracias a mi descubrimiento de que el diablo no es feo, decidí que tal vez podía ir un paso más allá. Si estaba en ese trance entre despierto y dormido, ¿por qué no intentar convertirlo en sueño normal? Total, tiempo tenía de sobra. Después de todo, ya había logrado mover un dedo. Así que me convertí en mi propio científico loco. Cada semana, cuando la parálisis me visitaba, y créeme, lo hacía con puntualidad alemana, intentaba manipularla. No quería controlarla en el sentido de evitarla, eso parecía imposible, sino más bien controlarla, transformarla. ¿Podría, en lugar de quedarme paralizado, convertir ese estado en un sueño normal? Esa era la pregunta. Pero no todo fue tan fácil. Hubo momentos en los que no lograba despertar y la parálisis se hacía más larga. Eso fue empeorando y para colmo empecé a desarrollar claustrofobia. Pero no la claustrofobia típica de los espacios cerrados, no, esto era algo mucho peor. Era la sensación de estar encerrado en mi propio cuerpo y ese tipo de claustrofobia
Es realmente terrorífico. Imagínate no poder moverte, sentir que tu mente está atrapada en un cuerpo que no responde y encima tener miedo a esa inmovilidad. Eso sí que era un terror fatal. Pero, ¿cómo lo superé? Bueno, aquí viene la parte interesante. En lugar de luchar contra la parálisis, decidí aceptarla. Me dije, esto no es real, es solo mi cerebro jugando conmigo. Y poco a poco empecé a relajarme en ese estado. En lugar de entrar en pánico, me concentraba en respirar y en recordar que todo estaba en mi mente. Aunque la sensación de estar encerrado en mi cuerpo seguía siendo aterradora y nunca logré superar por completo la claustrofobia que me provocaba, al menos aprendí a manejarla mejor. La parálisis seguía ocurriendo, pero ya no me dominaba como antes. Pero la gran pregunta es, ¿funcionó convertir la parálisis en un sueño normal? Bueno, eso te lo cuento en el siguiente segmento. Cuando me propuse aquello de convertir la parálisis en un sueño normal, al principio parecía una locura, pero vaya sorpresa que me llevé. Con un poco de tiempo, algo de concentración y mi mente ya entrenada después de tantos años de batallar con la parálisis del sueño, no fue tan difícil. Y sí, funcionó, pero no como te lo imaginas. En aquel entonces me sumergía en mi sueño, verme durmiendo allí, flotar fuera de mi cuerpo. Era algo completamente alucinante. Cuando lograba convertir la parálisis en un sueño, resultaba que yo tenía el control. Estaba despierto, pero dormido. Una contradicción que solo tiene sentido en el mundo de los sueños. Tenía el control a medias, claro, pero lo tenía. Podía salir de mi cuerpo si yo quería, verme desde fuera o incluso levantarme con todo y cuerpo. Era mi sueño. Y si tienes el control, lógicamente sabes que ese es un sueño. Y cuando estaba en ese sueño, ¿qué hacía? Pues bueno, lo que más me imaginaba, volar. Sí, volar a mi antojo, sentir el viento imaginario en la cara y ver el paisaje desde arriba. Era como ser el protagonista de mi propia película de superhéroe, pero sin capa ni efectos especiales. Ya no era una parálisis aterradora, era un sueño en el que yo mandaba, aunque claro, seguía siendo una confusión total. ¿Estaba despierto o dormido? ¿Era real o solo mi imaginación? Pero ¿sabes qué? Esa confusión era parte de la magia. Había logrado transformar algo que antes me aterraba en una experiencia fascinante. La parálisis del sueño ya no era mi enemiga, era mi portal para un mundo donde todo era posible. Hoy tengo más de 50 años y ya no sé si tengo parálisis del sueño. Pero ahora, con internet, celulares y toda esta tecnología que antes no existía, pude averiguar que lo que sufrí durante tanto tiempo se llama parálisis del sueño. Y vaya, cuando lo descubrí, me puse a investigar como loco. Aquí tengo algunos detalles que van en contra de lo que dicen los expertos. Primero, eso de que la parálisis del sueño es causada por el estrés, bueno, en mi caso les diría que se vayan a rascar. No fue así conmigo, ni con mi amigo. No teníamos estrés, no teníamos preocupaciones, éramos muchachos, adolescentes. Y yo era algo introvertido, sí, pero eso no es estrés, es un modo de vida que hasta ahora me agrada. Así que no era el estrés. Luego está el tema de los engaños. El mundo sigue sumergido en creencias antiguas y estoy seguro de que una buena parte de la población todavía piensa que la parálisis del sueño es obra del diablo o de ángeles caídos. Pero ya está comprobado hasta la saciedad que no es así, que la parálisis del sueño tiene que ver precisamente con el sueño y los diferentes estados del sueño. Averígualo, búscalo y verás que solamente es una fase del sueño llamado REM. Bueno, te lo dejo como tarea. Bueno, pero ¿y si ves demonios? Eso es solo por ti. Ya te expliqué que el diablo no tiene la más mínima intención de asustarte. Quiere ser tu amigo, falso, pero amigo al fin.
Pero la meta final, la solución definitiva fue descubrir ese don que tenemos los que sufrimos parálisis del sueño, la facilidad para tener sueños lúcidos. Sí, así se llama, sueños lúcidos. Pensé que yo era el primero en descubrirlo, pero no era así. Así que me pasó, cuando logré convertir la parálisis en un sueño controlado, y ahora tiene ese nombre claro. Realmente es un regalo, tal vez por todo lo que sufrimos. He hablado con algunas personas que también lo padecen y veo que sí, los que lo sufrimos con regularidad tenemos esa facilidad de entrar en sueños lúcidos. Imagínate, no es droga ni nada por el estilo, pero tú controlas tu sueño. ¿A que te da envidia? Yo creo que sí, si nunca has tenido una parálisis del sueño, no creo que tengas un sueño lúcido. Así que, ¿cómo vencí la parálisis del sueño? No lo sé exactamente, pero de que está vencido, está vencido. Un día simplemente dejé de preocuparme por ella, y después de todo ya no me asustaba, más bien era un portal, y ya no me dominaba Pero cuando lo vencí... Pero realmente lo vencí, bueno, pues no lo sé. Pero si tengo parálisis del sueño ahora, no me acuerdo. Lo que sí sé es que aprendí a volar sin salir de mi cama. Y eso, querida audiencia, es un superpoder que no cambiaría por nada. A veces recuerdo aquellos sueños lúcidos. Aún los tengo ahora y cada vez que los tengo realmente los disfruto. Imagínate, me gusta volar, volar y volar y volar. Bueno, siempre y cuando no me choque con alguien, porque a veces en esos sueños aparecen de improviso alguna cosa como por ejemplo un cóndor. Imagínate si me choco con un cóndor y me caigo. Así que aquí termina mi historia, contada de la forma más natural, sin acomodos ni falsos dramatismos. Así fue como viví realmente. Sufrí y finalmente le di la vuelta al asunto. Le di la vuelta a la parálisis del sueño. Y si alguna vez te pasa, recuerda, no es el diablo, es tu imaginación. Solo relájate, concéntrate en mover un dedo. Y quién sabe, tal vez tú también descubras que tienes un piloto interno listo para despegar y volar. O tal vez te guste alguna cosa que quisieras ver. Recuerda que cuando tienes el sueño lúcido, tú tienes el control de tu sueño. Hazlo realidad.